respecto de las herramientas, bien como decía Néstor, se había planteado la discusión alrededor si había que hacer una nueva ley. Por un lado, esto reafirmo lo que decía él de que la ley sigue vigente y gracias a eso está vigente la Defensoría. Y que también hay herramientas más allá de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que hacen a la posibilidad de accionar en el caso de acciones violentas o algún tipo de acción, en algunos casos que exceden los discursos, porque a veces se habla mucho de discurso de odio, pero nosotros también en estos días venía escuchando algunas cosas interesantes respecto a que hay que hablar más de la violencia directa, de la violencia política, ¿no? Que excede el tema de los discursos. Los discursos de odio quizá generan el contexto que después permiten acciones de tipo violenta, pero son acciones que están penalizadas y tipificadas en distintos ámbitos, ¿no? Y en algunos casos directamente en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Como también decía Néstor, el martes se presentaron algunos proyectos que me parece que son interesantes, digamos, ¿no? El diputado Carro con la diputada Lampreave, que están en la Comisión de Comunicaciones, plantearon algunos proyectos que a nosotros nos afectan directamente, como es la ampliación de las competencias de la Defensoría. Hoy uno de los lugares donde no podemos accionar, ni nosotros ni nadie, porque no está reglamentado, es en el entorno digital. No hay, digamos, en el entorno digital no hay regulación, entonces, bueno, muchas veces nos llegan denuncias o reclamos por cosas que pasan o que se ven en las redes o en algunas plataformas y no hay posibilidad de accionar. En estos proyectos se hace hincapié sobre todo en ampliar el concepto de comunicación audiovisual para que, bueno, muchas de estas plataformas y de cosas que aparecen en YouTube puedan ser, podamos tener competencia sobre eso, también para que el cable, como también se mencionó, vuelva a estar bajo la órbita de la comunicación y no de la telecomunicación. Y también para abordar el fenómeno, ¿no?, de las plataformas que hoy no tienen ni por un lado el control sobre el tema de las cuotas de pantalla y lo que hace a tener contenidos nacionales que por un lado hacen a la identidad como país y también al fomento de la industria, del trabajo argentino, y también de lo que hace a los gravámenes, porque hoy una de las cosas que estamos viendo nosotros es que está habiendo un desfinanciamiento tanto de la Defensoría como de otros organismos, porque los gravámenes van reduciéndose, digamos, lo que se recauda por los medios audiovisuales cada vez es menor, porque la publicidad se está yendo mayoritariamente hacia las redes sociales, hacia las plataformas, y ahí no hay ningún tipo de gravamen que pueda, por ejemplo, después dedicarse al cine o a la educación popular, a los FOMECAS, o a lo que sea necesario, ¿no? Ayer justamente estuvimos hablando de eso en la Plaza del Congreso, hicimos una conferencia de prensa porque se suspendió, hoy se iba a tratar en el Congreso la prórroga de las asignaciones específicas en el Senado, tiene media sanción de diputados y estamos esperando que se vote en el Senado para que podamos llegar con tranquilidad a fin de año, sabiendo que no va a haber desfinanciamiento para el INCA, para el Instituto de la Música, para el Instituto del Teatro, para la Defensoría, para las bibliotecas populares que, bueno, estaban al borde de poder quedar, digamos, a disposición del gobierno que venga o al criterio de cualquier gobierno en cuanto a su financiamiento. Así que me parece que, como bien decían, hay que pensar cómo usar estas herramientas, cómo accionar. Muchas veces, digamos, depende de que alguien haga una denuncia, que alguien vaya a la justicia, o que tenga la defensoría, o que vaya al ámbito que sea correspondiente, pero necesitamos que haya en eso un mayor compromiso ciudadano, por decirlo así. Escuchamos mucho el tema de la pauta publicitaria, ¿no? Nosotros en las audiencias públicas que estamos haciendo en todo el país, es un reclamo que viene constantemente de los medios populares. ¿Cómo puede ser que se financie a estos propagadores del odio, por decirlo como lo estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, nosotros no decidimos sobre la pauta publicitaria, pero sí pudimos convocar a reuniones con distintas organizaciones para que se duplicara en muchos casos la pauta de algunos medios populares. Todavía quedan un montón afuera, no es la solución, sigue siendo discrecional, pero bueno, intentamos en eso poder avanzar en fortalecer herramientas de comunicación popular.
que en el tema judicial hay que diferenciar, a nosotros nos pasa constantemente, digamos, ¿no? Lo que son opiniones que no nos gustan de los que son delitos. Muchas veces escuchamos decir pavadas, estupideces, tanto en las redes como de periodistas, de mucha gente. Pero bueno, son cosas que no nos gustan. Y hay otras cosas que son delitos, claramente. Una amenaza es un delito, no es una opinión. A nosotros nos pasó con Miriam, por ejemplo. Tuvimos la amenazaron por red, en una red le dijeron, ¿por qué no te vas a dar una ducha de ciclón B? Yo no sabía lo que era eso, que era el gas que usaban en los campos de concentración. Ella es judía, le dijeron eso, entonces fuimos a la justicia para que nos dijeran quién era la persona que estaba amenazando. Dijeron, no, bueno, es una opinión, qué sé yo qué, no le dieron mucha bola. Insistimos, la ciberdelito puede detectar quién es la persona. Bueno, se detecta quién era un taxista, ¿no? Uno que, envalentonado por el anonimato, dijo esa barbaridad. No era nadie que fuera a matar a nadie, por lo menos nosotros nos detectamos, el abogado decía se quería matar. Bueno, tuvo que hacer una probation, lo mandaron a recorrer la casa de Ana Frank, le dieron algunas acciones que el tipo dejó de, digamos, no estamos hablando acá de un ataque obviamente, de frenar un grupo terrorista, que corresponde a la ley, como decía Néstor, digamos, ¿no? Pero digo, el anonimato muchas veces envalentona a mucha gente y me parece que hay que enfrentarlo, no hay que dejarlo pasar, hay que buscar las herramientas para que esas medidas anónimas, muchas de esta gente cuando vos la enfrentás, incluso cuando solamente lo ponés frente a frente y le decís lo que dijo, se da cuenta que dijo una barbaridad y digamos, va para atrás, digamos, ¿no? Muchas veces nos pasa también con los medios, yo lo decía al principio, hay una tendencia a pensar que los medios, que todos los periodistas son iguales, y hay un montón de periodistas, digo, que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo, que no importa nada lo que nosotros digamos de la Defensoría, y es más, cada vez que decimos algo aprovechan para decir que lo queremos censurar y pelear un poco. Pero no son la mayoría, muchas veces también tenemos un sistema de medios donde hay mucha precarización, donde hay falta de capacitación porque no hay tiempo, porque hay multiempleo, por un montón de cuestiones, y a veces el periodista se equivoca, dice alguna cosa que está mal y que cuando uno lo confronta o lo discute, lo charla, hay voluntad de reparar eso. Entonces me parece que siempre hay que tratar de tener una actitud proactiva. Entonces si hay que ir a la justicia y vamos a denunciar, bueno, denunciemos, después vemos si la Corte tira para atrás o no. Pero no nos frenemos por eso. Nosotros con el tema del 690 fuimos a la Corte Interamericana de Justicia. Todavía estamos esperando que nos dé una respuesta, pero nos parecía que no había que quedarse solamente diciendo, bueno, uy, qué mal, sino que había que insistir para, por un lado, bueno, en el caso nuestro fuimos a la Corte Interamericana y llevamos a partir de una denuncia de una asociación de consumidores para decir, bueno, el derecho a Internet es un derecho de toda... es un derecho a la comunicación y necesitamos que esté vigente, y después también nos sumamos al proyecto que se está haciendo. Creo que el tema de la comunicación no es una prioridad para la política hoy, ni para el gobierno ni para la oposición, el tema de la ley, pero fuimos conscientes cuando se presentaron los días los proyectos que es muy difícil que hoy se vote algo, no hay comisión, digamos, es muy difícil que funcione la Comisión de Comunicación en el Congreso, no hay comisión bicameral, ni siquiera constituida, y el Congreso está prácticamente paralizado, no se está votando nada, o sea, es muy difícil que avance este tipo de proyectos, pero creo que nos permiten tener un horizonte, que tenemos que discutir y discutir política hacia dónde queremos avanzar, y nos permite, como fueron en su momento los 21 puntos, tener herramientas hacia adelante. Nosotros, desde que se hicieron los 21 puntos del 2004 hasta que sancionó la ley, fueron 5 años, incluso con muchas dificultades. Entonces, me parece que no tenemos que dejar de hablar de estos temas, aunque claramente no sean una prioridad, y aunque claramente hoy el problema central para todos los argentinos es la economía, digamos, ¿no? Si no paramos la inflación, va a ser muy difícil que discutamos cualquier otro tema, porque eso se va a llevar puesto todo el resto de las discusiones, ¿no? Me parece que la comunicación a veces, en esta sensación de que a veces que hay como de qué vamos a hacer con la política, y se le pide a la comunicación más de lo que la comunicación puede dar, ¿no? Nosotros tenemos